tutorial de hoy es... Hola, hola, mi gente, mis talleristas. Les quiero contar que con mi grupo de Reto Entre Amigas decidimos este mes que nuestro reto sería porcelana fría, arcilla polimérica o alguna pasta o masa. Entonces cada uno de nosotros decidió hacer un proyecto con este material y yo decidí hacer mi Fairy Garden, creo que se llama, ¿sí? O jardín de hadas o un mini jardín, un jardín urbano. Quiero que lo vean reciclando un frasco de plástico. Así que es muy fácil de hacer, es un proceso un poquito larguito, pero espero que te guste y espero que también vayas a ver los videos de mis amigas que están muy buenos. Cada una hizo un proyecto diferente, muy chévere, cada una de acuerdo a su estilo de trabajo en su canal. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Muy bien, y comenzaremos entonces nuestro proyecto con nuestro tarro o frasco de plástico. Y entonces recuerden que vienen de muchas formas, no necesariamente tiene que ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser alargado, nos puede servir cualquier tarro plástico que tengamos. Y lo que voy a hacer entonces es que voy a comenzar a marcar a unos 8 o 10 centímetros, eso depende de qué tan alto lo quieran ustedes hacer también. Lo pueden hacer muy bajito, dependiendo también las maticas que vayan a utilizar o las planticas que vayan a utilizar. En este caso yo lo quise hacer de 8 centímetros y voy a ir marcando los 8 por todo alrededor del tarro. Lo que voy a hacer después es tomar mi escuadra y voy a trazar una línea recta y luego voy a medir unos 15 centímetros y trazo otra línea. Esto para hacer el espaldar de nuestro pozo. También nos dependerá un poquito de qué tan ancho lo quieren ustedes. Lo hayamos medido, entonces marcamos la otra línea que nos da y después de haber marcado vamos a comenzar a recortar. Entonces aquí vamos a utilizar el bisturí, vamos a comenzar a utilizar las tijeras y a tener mucha paciencia para comenzar a recortar. Bueno, se me olvidaba, con el metro te pueden ayudar para trazar la línea que va por delante, que es la que nos hará la parte del balcón. Bien, recuerden que esta parte la van a hacer con mucho cuidado, no se vayan a cortar. A veces tocará hacer con el bisturí, otras veces tocará hacer con las tijeras, pero ahí de a poquitos vamos cortando. Eso también depende un poco de la calidad del trabajo, del tarrito que estén utilizando. A veces puede ser muy grueso y entonces va a ser un poquito más difícil. Y ya para terminar, entonces lo que yo hice fue redondear un poquitico las puntas para que no fuera como tan agresivo con esas puntas así tan marcadas, pero como les digo, si ustedes quieren lo pueden dejar también derecho, no hay problema. Bien, ahorita lo que vamos a hacer es sacar la ventanita y entonces vamos a tomar la medida del espaldar, que dijimos que eran 15 centímetros, tomamos la mitad, marcamos allí y trazamos la línea hacia arriba. Entonces hacia arriba vamos a medir 7 centímetros, que va a ser la línea vertical. Luego hacia un lado medimos 2.5, hacia el otro 2.5 para que nos dé así un rectángulo. Y esta va a ser la ventana que la vamos a recortar. Otra opción que tú tienes, de pronto más fácil que esta, es tener un rectángulo ya marcadito en una cartulina. Lo ubicas en la mitad, lo trazas y luego lo recortas. De pronto sea más fácil para ustedes. Y bien, simplemente recortamos esta parte. Entonces ya tenemos gran parte de la forma. Ahora lo que nos queda hacer es hacer los huequitos de abajo para que pueda tener buen drenaje en nuestras plantas. Yo estoy utilizando un cautín que está caliente para hacer los huecos. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, una puntilla, cogerla con una pinza y pues calentarla y hacer los huecos. Pueden hacerlo también con un cuchillo caliente.
¿sí? Con alguna cosa que sea metálica que se pueda calentar y hacer los huecos. Nuestro siguiente paso será colocar la porcelana o la masa, la pasta flexible o la arcilla polimérica según la que tú quieras trabajar. Y entonces lo que vamos a hacer es extenderlo para ir forrando nuestro pozo. Pero debemos tener en cuenta que debe ser un poquito grueso la forma en que lo vamos a forrar, siquiera de unos 3-4 milímetros de grosor, porque necesitamos hacer una textura y marcar los ladrillos. Entonces por eso necesitamos extender lo que nos quede gruesito. Y no importa, no necesitamos extenderla toda de una vez, vamos a ir forrando por partes para que quede más fácil. La otra parte es que si quieres puedes aplicarle pegante para que se adhiera un poco más, pero pues como es plástico va a ser difícil que se adhiera del todo. ¿Cómo se nos va a adherir? Cuando doblemos hacia adentro el porcelanicrón y entonces él haga un agarre en la parte de adentro. Para que te vaya quedando más lisito puedes ir aplanando con la palma de la mano. Yo lo hago así para que los dedos a veces marcamos muy fuerte y con la palma se va aplanando. Miren lo que yo les decía de doblar hacia adentro, esto es muy importante que lo dobles hacia adentro, que dejes buena ventaja, siquiera 1 centímetro hacia adentro, porque él se va a secar y se va a encoger y entonces de pronto se nos devuelve mucho. Entonces 1 centímetro hacia adentro, en la parte de abajo también 1 centímetro hacia adentro. Y ya forré la parte de adelante, ahorita voy a forrar la parte de atrás. Hacemos el mismo procedimiento de extender, vamos midiendo también que nos quede el tamaño para nuestro pozo en la parte de atrás, que sea gruesito y lo vamos colocando, vamos recortando excedentes. También necesitamos que voltee un poquito hacia abajo, que voltee hacia adentro. Para luego colocar la otra parte. Nos podemos ayudar un poquitico con la herramienta que tenemos del cortador. Nos va a ayudar mucho a sacar la forma. Es uno de los punzones que simplemente sirve como un cúter, como un cortadorcito. Vamos a dejar una pequeña ventajita, siquiera de unos 3 milímetros, para que cuando ponga la parte de adelante, esta se pueda pegar fácilmente con la parte de atrás. Vamos también a cortar la ventanita o el espaciecito de la ventana que habíamos dejado. Luego entonces extendemos otro pedazo de masa y vamos a forrar la parte de adelante. Listo, una vez he puesto la parte de adelante, corto el espacio de la ventana también, corto el excedente y empiezo entonces a ir puliendo poco a poco esos bordecitos, que se vayan uniendo las dos masitas allí o las dos capas de masa que pusimos. Es importante que se unan muy bien. Vamos a pulir porque luego empieza como la parte divertida, que es la parte de hacer la textura. La parte de abajo es importante que la cortemos, la pulamos bien, que definamos el cortecito, pero que quede así, que quede volteadita, no que nos quede en el borde porque se encoge y entonces se nos va a ver la parte del tarro, y lo que necesitamos es voltearla bien, que quede un poquitico hacia adentro. Y como ven acá tengo entonces este cepillo. Con este cepillo vamos a comenzar a hacer una textura. Ojalá el cepillo entre más duro mejor. Un pincel viejo que esté un poquito tieso te va a servir, un cepillo de dientes, pero entre más dura la cerda va a ser mejor, nos va a quedar mejor la textura. Dentro de los punzones que tengamos hay uno que es como un cúter pero es grueso, y ese nos va a ayudar a marcar. Otra cosa que tú puedes hacer es con una regla que no tenga tanto filo, entonces también puedes marcarlo. Tenemos también esta otra herramientica que es de puntitos, que es larga, como si fuera una peineta, una cosa así. Entonces también ese nos va a servir para marcar. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a marcar todas las líneas horizontales. Aquí yo les estoy mostrando es como las diferentes herramientas que podemos utilizar para marcarlo, pero definitivamente a mí me gustó más el cúter que es como gruesito.
porque lo que hace es como que deja la zanja gruesita. Y o la regla, como les digo, también les puede servir mucho. Bueno, y entonces marcamos primero todas las líneas horizontales. Vamos a tratar de que sean paralelas, de que no nos queden torcidas. Hagamos el intento de ser lo más derechitos posibles. Y vamos a marcar entonces todas las líneas horizontales primero. Una vez terminemos las líneas horizontales, vamos a empezar a marcar las verticales, pero estas vamos a tener en cuenta una cosa. Hacemos la primera línea de líneas verticales, valga la redundancia, la primera parte, y la siguiente o la de abajo la vamos a hacer en la mitad de los que hicimos en la parte de arriba, que quede marcadito así en la mitad para que se vean que están como corriditos, así se ve más parecido a un muro. Y así nos vamos marcando por todo el resto de nuestro pozo o de nuestro balcón. Todo desde el principio diciendo que es un pozo y no, es un balcón, por eso le hicimos ventana. Aquí tengo otro tarrito más chiquitico que también hice y también ese sí nos puede quedar más como un pozo y también queda muy lindo. O sea, les muestro que puede ser grande o pequeño. Y tengo entonces aquí ya mi balcón. Voy a recortar el pedacito, voy a marcar la parte de la ventana, la voy a recortar. Luego entonces lo voy a pegar allí con un poquito de porcelanicrón de otro color cafecito, que lo vamos a sacar con la duya, o si quieres lo puedes sacar sacándolo con las manos, una tirita, y la aplastas un poquitico y entonces la vamos a colocar alrededor de la ventanita para que termine de asegurarse el acetato, y segundo también para que se nos vea más parecido a una ventana, como si fuera el marco de una ventana. Bien, con la herramienta entonces saqué dos tipos de tiritas, una muy redondita y delgadita y la otra como una cinta más plana. ¿Por qué? Vamos a ponerle en la mitad, como en forma de cruz, la tira redondita y delgada, que es como la parte que divide la ventana, y luego entonces alrededor colocamos el marco. Recordemos aplicar también EGA para que se nos pegue bien, y colocamos el marco. Entonces el marco, un truquito es que pongas la parte de encima o el lateral que vayas a colocar primero y lo cortes en un ángulo de 45 grados, y así empatas el otro lado también con la misma inclinación y nos va quedando el marquito bien hecho. Muy bien, ya tenemos gran parte de nuestro balcón hecho. Terminamos el marquito y lo que vamos a hacer es hacer unos detallitos como sencillos pero también muy importantes, y es que en la parte de arriba vamos a hacer como si fuera que se hubiera caído la pintura y nos hubiera destapado el ladrillo. Entonces primero, de forma así como muy irregular, con un punzón voy a marcar un espacio, ¿sí? Así que se vea no derecho, sí, bien irregular, y luego entonces con nuestra lancetica vamos a marcar otros ladrillitos allí. Entonces nos va a quedar como si esa pared se estuviera descascarando y estuviera ya un poquitico antigua, desgastada. Bueno, a mí me ha tocado utilizar mucho la herramienta de la cámara rápida de aceleramiento, pero si no, nos tocaría un video demasiado largo, así que pido disculpas por eso. Listo, y aquí viene entonces el tiempo de la prueba de paciencia, es dejarlo secar siquiera unos 2 o 3 días hasta que quede muy tostadito. Y aquí tengo entonces preparado dos tipos de café. Para cuando ustedes no tienen café, el café se prepara simplemente con amarillo, azul y rojo. Si yo quiero utilizar un café que sea más clarito, voy a utilizar más cantidad de rojo y amarillo que de azul, pero si lo quiero muy oscuro voy a utilizar más cantidad de azul y menos cantidad de rojo y amarillo. En este caso entonces tengo un tono clarito y un tono oscuro, y también tengo una pintura blanca. Aquí súper importante utilizar los pinceles viejos que tengas, despelucados y todo esto. Entonces voy a cargar con el café más oscuro y voy a descargar un poquito en la paleta y voy a comenzar a hacer puro brocha seca, pero que nos quede bien metidito en las hendiduras. Entonces así lo voy a pasar
por todo nuestro balcón, marcando sobre todo las líneas. No importa, no tenemos que pulirnos mucho, si nos metemos en el ladrillo no importa. Aquí lo que nos importa más que todo es manejar la parte de las hendiduras, que se note mucho las hendiduras. Cuando hayamos terminado de pasar todas esas, entonces vamos a empezar con la parte más clarita. También marcamos, descargamos el pincel y vamos a empezar a trabajar así por encima con el que es más clarito. Si ustedes lo tienen, pueden utilizar un terracota, que es un café como un poquito más rojizo, más anaranjado. Entonces ese nos va a servir mucho para este efecto. Entonces vamos a ir pasando otra vez por la parte de encima. Lo que yo estoy haciendo es en la parte de abajo de nuestro balcón, estoy trabajándole mucho esta textura, y en la parte de atrás, pero en la parte delantera, por donde está la ventana, lo estoy dejando blanco con muy poquita textura, solamente en la parte donde dijimos que iban a ir los ladrillos destapados y una que otra partecita así como medio manchada. Una vez seco, entonces vamos a comenzar a trabajar con la parte del blanco. También lo vamos a hacer muy por encimita, sin hacerle muy duro, porque lo que queremos es que se nos vea la textura, no que se nos pierda. Y vamos a ir agregándole el blanco poco a poco hasta que veamos que se da el efecto que queremos. Yo en este caso le trabajé con el pincel, luego le trabajé con el dedo. Tengo aquí una pintura que es muy espesa, entonces entre más espesa la pintura blanca va a ser mejor, nos va a dar un mejor acabado, un mejor resultado. Si tienen pintura tipo tiza, esa también les va a servir mucho, porque como es mate, entonces va a ayudar mucho para el efecto que queremos tener acá. Bueno, como les decía, hay partes donde trabajar con el dedo directamente es mucho mejor. El dedo nos va a dar como esa sensibilidad de saber dónde exactamente podemos colocarle, y miren cómo se va viendo el efecto. A mí me encantó este efecto así todo envejecido, se ve hermoso. Bien, y aquí les muestro también cómo quedó el efecto en el otro que es más pequeñito, en el pocito, que queda también muy lindo. Entonces, una vez tengamos secado todo, por eso les digo, es un proceso un poquito largo, pero el resultado es maravilloso, porque tenemos que ir dejando secar cada etapa. Entonces vamos a tener aquí, vamos a preparar la resina. Yo estoy preparando una resina de gemelos de 2 componentes. Algunas personas utilizan de pronto vidrio líquido, creo. Yo utilizo esta resina, y lo que hice también para que me fuera como más fácil trabajarla es que le apliqué un poquitico de thinner. El thinner es un solvente de pintura para que me quedara más aguadita y más fácil de trabajar también. Le pueden aplicar un poquitico más del catalizador, del que endurece, para que de pronto el proceso sea un poquito más rápido y lo puedan hacer también más rápido la materita. Por cierto, yo lo aplico con el pincel, y el pincel luego lo lavo con el thinner, como les digo, que es un solvente de pintura, y entonces el pincel queda restaurado, no se daña para nada. Vamos a dejar secar siquiera unos 2 días, que seque muy bien. Vamos a revisar cómo nos quedó, si es necesario retocarla o algo. Y viene la parte que a mí más me encanta de esto, que es ya colocar en las planticas. Yo aquí tengo entonces una tierra que está lista, preparada para las suculentas. Es una tierra que viene con ciertos componentes que le ayudan a crecer las suculentas, y que es una tierrita que es muy suelta para que ellas queden bien allí. Vamos a llenarlo y luego empezamos a organizar nuestras planticas. Las planticas que vamos a colocar, vamos a tratar de tener en cuenta que tenga como las mismas características de cuidado. Por ejemplo, estas son planticas que necesitan luz, son todas suculentas, necesitan luz, necesitan, no requieren de tanto riego. Por eso es bueno para este tipo de materas, porque no hay que estarlas regando muy seguido. De hecho, se deja casi que se seque la tierra para poder plantar, echarles de nuevo agüita. Entonces vamos a tratar de escoger
algunas que tengan como las mismas características y las vamos a ir colocando acá. Vamos mirando que se vean bien. Yo coloqué 4 especies acá, pero pues realmente más adelante aquí saqué el jade porque el jade crece mucho, entonces decidí dejar solamente las otras que son más pequeñas y que crecen un poquito menos. Y luego de haber puesto las planticas, yo las coloqué a un lado porque al otro lado coloqué toda esta serie de granito o de piedritas muy diminutas al otro lado, porque al otro lado ya podemos escoger otras cositas que le pongamos, como en este caso yo le coloqué una sillita que había hecho previamente y le puedes colocar otro tipo de cositas miniaturas, no sé, de pronto una ollita también con otra matica, cositas así que se vean miniaturas para que decoren más nuestro proyecto. Bien, y entonces así nos ha quedado nuestro jardín de hadas o nuestro jardín urbano, ¿sí? Ustedes pueden hacer con muchas otras ideas, pero esto queda hermoso. Hay muchas ideas que se pueden hacer y que quedan preciosas con estas planticas, con estas suculentas. Yo definitivamente estoy encantada. Así que si te ha gustado este tutorial, yo te invito a que le des un like, que te suscribas, que lo compartas con tus amigos y que me cuentes en los comentarios si quieres que haga otros proyectos así también de más jardines urbanos o jardines de hadas. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.